Continuamos en Argumentos y seguimos conversando con el economista Leonardo Soto, analista del entorno económico. Fíjense que antes de irnos a la pausa estábamos hablando también del tema de la reapertura comercial con Colombia. Es positivo que Venezuela no se mantenga aislada en el continente, que vuelva a abrir sus fronteras y que vuelva a establecer relaciones comerciales con otros países. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo afecta? ¿Cómo hacer que la balanza no nos desfavorezca cuando hemos visto productores del campo, de papas, de café, de otros rubros que nos dicen que no pueden competir con los precios colombianos? Eso por un lado. Y ahora nuevamente vemos el tema de la gasolina que se agudizó, que eso vuelve a generar preocupación en los venezolanos, no solo los productores, en todo el país, porque vuelve como esa zozobra o esa sensación de angustia que, bueno, entendemos que ya las autoridades han anunciado que se va a resolver y esperemos que así sea para evitar, ¿no?, que esta situación se prolongue o que sea mucho más dramática. Rosa, para abrirte al mundo como economía, tienes que ser, bien lo mencionaste, competitivo. Y para ser competitivo necesitas estructura, plataforma instalada, tanto tangible como intangible. Para que eso ocurra, tiene que gestarse durante un periodo la acumulación de los activos que le permiten a esta empresa formal, pagando impuestos, definida, tener toda esa base funcional para poder, en efecto, abrirse al mundo, tanto para recibir como para exportar. Se ha puesto sobre la mesa y de hecho ha sido bandera del discurso del gobierno nacional, cosa que yo aplaudo, la necesidad de exportar. Sí, Venezuela necesita exportar con un sentido multisectorial. Comenzar a disminuir la dependencia hacia el petróleo y ser competitivos en rubros que obviamente nos pudiesen marcar la pauta a nivel internacional, como por ejemplo el café y el cacao. Pero ¿cuáles son las condiciones del productor cafetalero o cacaotero? Por ejemplo, frutales, hortalizas varias, carne, o sea, el animal vivo o beneficiado. ¿Cuál es la infraestructura que le permite a este productor a nivel de su organización, además de con los activos que se supone ha venido o ha podido acumular, y cuando digo se supone en un escenario hipotético, para poder decir voy a competir con la carne colombiana o con las hortalizas colombianas o con los frutales colombianos, pues, del caso más cercano, o con algunos productos que pudiesen venir, por ejemplo, desde Brasil para nuestras fronteras inmediatas, productos que hoy están llegando a Venezuela puerta a puerta, producto de la política de exoneración de aranceles y facilitar las importaciones para tratar de mantener anaqueles llenos, que en su momento más álgido permitió que Venezuela pareciese que no había escasez, pero que hoy está lamentablemente disminuyendo la capacidad del productor nacional de participar en una economía que está evaluando consumo fundamentalmente por precio. Entonces, si yo abro frontera con Colombia, que es positivo que eso se haya dado, pero no están las condiciones para que el productor en todo nivel de la estructura productiva del país tenga las condiciones para, bueno, va a haber obviamente una desventaja de Venezuela con relación al resto del mundo y nos vamos a ver afectados, qué es lo que está ocurriendo Claro, ¿cómo competir en ese escenario? Que Entonces, es la gran fíjate, pregunta. zona industrial de Valencia, zona industrial del estado Zulia, que han sido como que las más representativas a nivel, por ejemplo, de ensamblaje, producción de petroquímico, tal vez se encuentran operativas no más de un 15% de su capacidad instalada. Estamos hablando de grandes extensiones de tierra que necesitan volver a ser atendidas desde el punto de vista productivo. Pero si yo retomo la senda productiva a nivel industrial, ¿qué pasa con el sistema eléctrico cuando yo demande de mayor cantidad de electricidad para poner operativa dicha fábrica? Entonces, sí, Venezuela necesita esa diversificación productiva tan necesaria, pero no existe, o repito, a nivel de mi análisis socioeconómico, no he visto un plan consensuado, ordenado, sistemático que diga, bueno, para este año vamos a atender al sector textil, vamos a atender al sector agroproductivo, para el siguiente año vamos a atender bienes de capital o productos intermedios, para el siguiente año vamos a comenzar a producir gasolina en demasía para inclusive exportar. Entonces ese plan escalado con segmentos bien definidos que permitan colocar el esfuerzo puntual de acuerdo a esas zonas productivas necesarias. ¿Qué pasó con la ley de zonas económicas especiales? No se ha sabido más nada de eso. ¿Qué pasó con la ley de armonización tributaria? No he escuchado más nada al respecto. Hay una propuesta de la Asamblea Nacional para modificar o derogar el impuesto a las grandes transacciones financieras, tampoco se ha hablado más nada con relación a eso. Entonces, hay muchas cosas que se están dejando pasar y se están como que engavetando. Y que en el panorama nacional ha privado más el tema político, el tema de las elecciones, los anuncios en este sentido, y entonces estos temas tan sensibles y tan importantes para
la ciudadanía pues no escuchamos respuestas, ¿no? Pero postergas el tema económico. Que es lo principal. Y hoy ya el ciudadano, y creo que ese ha sido un despertar importante de la ciudadanía, el ciudadano ya despertó y está viendo que si yo no estoy bien económicamente, porque voy a seguir apoyando una tendencia X o Y. Es decir, ¿dónde está la coherencia entre el decir y el hacer? Y si no se atiende a lo económico, que es prioridad, ¿cuál va a ser el argumento, la estructura mental para yo decir voy a votar conscientemente por X o Y? Entonces es donde viene el tema de priorizar lo que tiene que ser priorizado, y lo económico no puede seguirse postergando porque hay otra realidad, Rosa. Yo puedo decirle aquí a todos que emprendamos en actividades económicas que pudiesen representarnos un ingreso adicional, y nuestros pensionados, nuestros adultos mayores que ya ocupan más de 80 años y que no les interesa. Son los más afectados. Y son los más afectados. Entonces esas tareas pendientes no pueden seguirse postergando de parte de un gobierno que debe hoy dar un giro de 180 grados y realmente seguir una senda coherente y real. Además, la protección social que se había ofrecido a este sector no se cumplió, o el tema de las negociaciones y los acuerdos, el monto que iba a administrar la Organización de las Naciones Unidas para poder dar respuesta a esos sectores, a los más afectados, a nuestros ancianos, la tercera edad, que bueno, viven de una pensión que entendemos que no es nada, y como tú mencionas, Leonardo, no tienen esa capacidad de reinventar o ponerse pues, a hacer otras actividades económicas para conseguir más dinero como hacen otros venezolanos. Y algunos están nuevamente pensando en migrar. Ya han migrado muchos venezolanos de nuestro país, según cifras de las Naciones Unidas, unos 6 millones. Y ahora, pues cuando escuchamos a veces a algunos amigos y ven nuevamente las cifras, dicen, ¿qué será lo mejor? ¿Quedarnos en Venezuela o irnos? Ya para cerrar el programa, Leonardo, tu mensaje final a la población venezolana que ha decidido quedarse en nuestro país, emprender y trabajar por Venezuela. Rosa, si hay algo que me ha caracterizado como economista es que recorro el país cada vez que puedo, y cada vez que voy a distintas ciudades, pese a todos los problemas que consigo muchos problemas, también consigo personas dispuestas a hacer cosas, a proponer, a generar, a desarrollar, pero estamos dispersos. Es momento de que nos unamos en un solo camino productivo, que aprovechemos los talentos, los recursos disponibles, las alianzas estratégicas, y en función de eso poder seguir haciendo lo que queremos hacer, que es prosperar en nuestro país. Sí es posible, porque en Venezuela hay muchas necesidades por satisfacer, pero hay que ser consciente de lo que quiero, puedo y estoy dispuesto a arriesgar en este país, y en función de eso trabajar. Creo que todos los que queremos hacer actividades de bien, con bien y para bien, somos más, y por lo tanto debemos encontrarnos un espacio en común y en función de eso empujar todos para la Venezuela que queremos. Para esa Venezuela próspera, con el trabajo de cada uno de todos nosotros, y también aplaudirlos a cada uno de ustedes por sus logros, por su trabajo y por su esfuerzo diario por nuestro país. Nos despedimos, les dejamos nuestras cuentas en redes sociales. Recuerde que este programa, si le gustó o no lo vio completo, lo puede volver a ver a las 11 de la noche y también en nuestro canal de YouTube, Argumentos EGB. Nos despedimos, será hasta una nueva edición. Chau.